Buenas noches, Argentina. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta emisión de Latinidades. La cuarta transformación es un tema central en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su eje, basado en tres frases: no mentir, no robar, no traicionar, es la base con la que se miden los servidores públicos y aún mucho más. Sin embargo, el riesgo de que ésta no sobreviva en un sexenio más o termine en solo un eslogan electoral, pues son altos, hay que decirlo. Para hablarnos de esto y algunas cosas más, nos hace favor de acompañarlos un filósofo e intelectual de primer orden, Fernando Buenabad. Gracias por acompañarnos esta noche. Pues Saludos. gracias a ustedes por la invitación y por la confianza y por la cordialidad. Eh, Aprovecho para saludar a toda la audiencia, a todos ellos y ellas que nos acompañan. Así que un gran abrazo desde Buenos Aires, Argentina. Maestro, como le comenté, de la cuarta transformación se habla mucho. Incluso en alguna charla anterior que nos hizo favor usted de concedernos, usted mismo mencionó que era un tema que se llevaba en muchas partes o en algunos lugares puntuales de América Latina, que se hablaba de ella y se mencionaba incluso que se estudiaba en algunas escuelas de filosofía. Conforme ha avanzado esto, me queda claro que la cuarta transformación es un tema que, cuando menos en América Latina, ya se sabe, ya se conoce, para bien o para mal. Y digo para mal, obviamente, para aquellos sectores oligárquicos o de derecha que temen que esto sea como una bandera que les afecte ahí en el territorio que ellos quieren seguir controlando o dominando. Y sin embargo, en México también, bueno, lo vemos todos los días, la batalla que hay por la derecha a través de los medios hegemónicos que controla para denostarla, para criticarla, para usarla para sus propios fines. Y entonces llega uno a preguntarse, ¿esto qué tantas posibilidades tiene de que pueda seguir esta transformación y que realmente se pueda profundizar? Porque esa es la idea. Como decía el Che, pues revolución que no profundiza, pues se acaba, o bien y que termine esto es solo un eslogan electoral más en la que suena muy bonito decir es la cuarta transformación, no mentir, no robar, no traicionar, pero que vemos de repente elementos que han entrado incluso al partido oficial que no precisamente cumplen algunos ni con un requisito y algunos ni con los tres. Entonces, nos gustaría saber cómo ve usted ve las cosas allá desde Argentina en relación a lo que sucede en México y bueno, en toda América Latina en relación a este tema. Bueno, yo primero le diría que no hay que confundir la táctica con la estrategia, ¿no? No hay que confundir la táctica con los principios. El concepto de la cuarta transformación, la idea general, a mi entender, es uno de los proyectos políticos más trascendentes que México ha podido escuchar, que, que concita la obligatoriedad de una memoria histórica, eh, que por cierto no hemos tenido en México y no hemos tenido en muchos países. Hay que tener memoria histórica para saber que la Cuarta Transformación invoca, por ejemplo, la Revolución Independentista de México, que ese episodio de la independencia mexicana, pues no solamente una gesta de unos cuantos caudillos, es nada menos que la voluntad popular de un pueblo que se levantó en armas para sacudirse un yugo de 300 años y más, que significó un yugo de saqueo, de muerte, de persecución, de genocidio. La independencia mexicana es la síntesis de un movimiento armado, de un pueblo armado, eh, que se condujo hacia una instancia de recuperación de sí mismo como identidad, como diversidad, pues como profundidad histórica, y bueno, marca para todos nosotros una instancia que debemos conocer y debemos saber leer y releer permanentemente.
Este es uno de los pilares fuertes, duros de la Cuarta Transformación, que se proyecta hacia el presente. Esa independencia, con las figuras de Morelos, con la figura de Hidalgo, es una independencia inconclusa, porque si bien ha tenido etapas de transformaciones y de cambios, resulta que hoy seguimos siendo un país dependiente con una nueva, con un nuevo coloniaje, pero sin duda con las mismas premisas, pero con la historia acumulada, ¿no? De un proceso de independencia. Después tenemos otro de los bastiones importantes de la Cuarta Transformación que nos exige memoria histórica, que es justamente el movimiento de reforma de Benito Juárez, que no es cualquier personaje, ¿no? Benito Juárez es una identidad profundísima de México, es una de las referencias políticas más sustanciales que tenemos porque traído de las más profundas raíces de nuestra historia, un indígena que a los 13, 14 años no usaba zapatos y no hablaba español, pasa a ser no solamente el presidente de la nación que comanda un proyecto de consolidación de Estado, sino además es un hombre que derrota a unos nuevos invasores, esta vez europeos en el sentido de las coronas europeas más rancias, que vinieron a fundar un archiducado que abarcaba todo el continente. Y fue el presidente Juárez el que, que también con un ejército y un ejército popular derrotó al imperio y se los entregó fusilado una vez que se procesó históricamente, se documentó y se sentaron las actas de la ejecución de Maximiliano, y con eso se cierra un nuevo capítulo de un proyecto independentista anticolonialista y antiimperialista. Esta es una nota esencial de este proyecto de la Cuarta Transformación. Y después hay que sumar el siguiente pilar importantísimo, que es la Revolución Mexicana. No son palabras fáciles, ¿no? No es un episodio de telenovela ni de capítulo de Netflix, es nada menos que sustancia de un proceso revolucionario de un país, otra vez con un pueblo armado que ratifica, confirma y profundiza los anteriores procesos de independencia y de revolución. No es poca cosa, déjeme insistir en esto, porque si no entendemos estos pilares, eh, si no tenemos profundidad y memoria histórica, si tenemos insuficiencia de información, entonces no estamos entendiendo bien los principios de la Cuarta Transformación. El otro pilar necesario, indispensable, es la figura de Cárdenas y lo que significa, no solamente por él y no solamente por inventar nuevos caudillos, ni hacer de estas figuras un baluarte de individualismo o de adoración o de besamanos a un solo individuo. Es un proyecto en el cual se entendía un México inserto ya en la problemática del siglo XX. Hoy es el problema del petróleo en el mundo, es un problema nodal, es un problema que está decidiendo guerras en todo el planeta. Es una de las grandes, importantes coyunturas o núcleos fuertes de lucha en todo el planeta. Y resulta que México hace años, justamente por el decreto presidencial de Lázaro Cárdenas, pues resulta que México es dueño de su petróleo y que con todas las calamidades y contradicciones que esto conlleva que podríamos escudriñar, lo cierto es que es otro baluarte, otro pilar de este paquete complejo y completo que se llama la Cuarta Transformación. Así que no es poca cosa. Repito, el contenido antiimperialista, el contenido revolucionario y el contenido del protagonismo popular en el proceso emancipatorio es la invocación que ha hecho el presidente López Obrador para ordenar un camino político que es, yo sigo diciéndolo, un objeto de estudio en filosofía política hoy, no solamente de México, sino del continente entero. He hablado con un montón de colegas míos de distintas facultades de filosofía en toda la patria grande, porque he tenido la suerte de conocerla y de visitarla, y sé muy bien que despierta un gran interés, no sé si es la mejor palabra, gran interés, hasta un compromiso epistemológico, porque, porque tiene que ver con saber si de veras estamos desentrañando el paquete jugoso que son todos estos episodios históricos, que enunciados de una manera empaquetado como cuarta transformación, resulta que nos está proponiendo rutas muy claras del pasado, del presente y del futuro inmediato. De modo que a cumplir con ese proyecto, llama a López Obrador
a una organización nacional, convocó a una organización nacional y esa organización pasa a llamarse Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Morena, que es, digamos, la parte de los principios a la práctica, cumplirá esto que decía el viejo maestro querido Adolfo Sánchez Vázquez, de lo deseable a lo posible y a lo realizable, ¿no? Estas instancias, en el caso concreto de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, comienza por esa definición instrumental que es un movimiento. Y necesitamos revisar sí o sí qué cosa es un movimiento, ¿no? Porque un movimiento es un río caudaloso que se abre y que empieza a avanzar, y en ese río se mueve todo. Se mueven piedras, se mueven ramas, se tumban algunos árboles. El caudal de ese río va movilizando de todo lo que es posible mover en ese caudal. Y por definición, un movimiento pues, es una ensalada mixta, ¿no? Por definición, un movimiento es el conjunto de aquellos que se suman con sus coincidencias y con sus divergencias. Es un movimiento que va avanzando, arrastrando, movilizando, y esa es su característica principal en el mundo entero. Pasó después a ser Morena, además de movimiento, partido, para encuadrar en los procesos electorales. Y esta doble instancia de ser movimiento y partido también nos da una característica que es muchas voluntades que coinciden con sus desacuerdos y sus contradicciones en la idea de consolidarse en el poder, a tomar el poder y hacer del poder una experiencia distinta, popular, transformadora, etc. La discusión que también existe es si algunos de los protagonistas de esta etapa de consolidación del poder están a la altura de las ideas originarias. Uno, si la dignifican o la perjudican, si le multiplican o si le restan, como decía usted, si dividen o si suman, o multiplican. Pero esta discusión es una discusión que merece ser temperada por el razonamiento científico de las ciencias políticas, de las ciencias sociales y de las ciencias de la comunicación, porque a veces nos pasa que confundimos la grilla con la política. A veces nos pasa que sujetos de muy mediano o pequeño o diminuto tamaño en la vida social y política de un país, resulta que son la razón o son los que aparentemente eclipsan a todo lo otro. Y yo me niego a aceptar eso. Y yo me niego a aceptar porque la pequeñez de unos de ninguna manera ensombrece la estatura política del movimiento, ¿no? Y mucho menos de los principios de la cuarta transformación. Eh, no me atrevo ni a pensar que un candidato o algún gobernador, como en el caso de Chiapas, que a mí me parece que es uno de los ejemplos más deleznables que he visto en términos de lo que ha elegido Morena como candidatos y como acción política. Ahí tengo otros nombres, pero no voy a meterme en ese camino. Lo que digo solamente como ejemplo es que ese, con toda la malignidad que tiene, a mí no me ensombrece la otra importante tarea, que es sostener y soportar y profundizar la cuarta transformación. De modo que a la pregunta suya, y redondeo ya, porque he sido demasiado extenso ahora, pero redondeo que si va a sobrevivir la cuarta transformación, sí, porque es el caudal histórico probado durante siglos de este pueblo mexicano. Es el mandato que ha seguido una y otra vez en los distintos capítulos de su historia, un pueblo que es irredento, que es independentista, que es antiimperialista y que además encuentra en los cauces revolucionarios su mejor expresión. Eso no lo van a borrar cuatro o cinco que no están a la altura de la cuarta transformación, por más que se pinten de morena y digan lo que digan, ¿no? Maestro, pues no, la verdad no está nada extenso lo que nos ha dicho, lo dijo en forma brillante, muy clara, dijo todos los puntos. De repente le voy a comentar que en meses, incluso el año pasado, o un poco más, no voy a decir nombres, pero lo que voy a decir es real. Me tocó tratar a una persona que era secretaria de gobierno, secretaria de Estado, y en confianza, porque me conocía, me dice, bueno, ¿qué es la cuarta transformación? Y dije, wow, ¿cómo es que me estás preguntando tú a mí? Pues si estás tú dentro hasta del gobierno. Entonces sospeché que había gente que decía
pero no había analizado lo que usted nos está diciendo ahorita de manera sumamente clara e inequívoca, de manera, digo, brillante, porque generalmente a veces se pierden muchas expresiones en vericuetos que no dicen gran cosa, y usted nos dijo todo, los puntales en los que está basada la cuarta transformación, y termina diciendo dos cosas. Una, que personajes menores no menoscaban este esfuerzo, y lo que dijo al final se me hizo también muy brillante y sobre todo optimista, calificarnos a nosotros, que somos un pueblo rebelde, por decirlo así, y resiliente frente a esas fuerzas que buscan otra vez volver a atarnos a lo que estábamos antes, o sea, a lo que fue la independencia, a los motivos que ocasionaron la guerra de reforma e incluso la revolución, que aparentemente no los hemos superado y siguen aquí, o sea, siguen inconclusas, pero con diferente respuesta y vamos, el que usted lo diga en forma optimista, creo que ya revela algo y nos da Pues un... no, pero no es un asunto de optimismo, perdóname, no quiero polemizarle, No, pero déjeme entrar en esta reflexión porque eh, no, para que no queden que es mi estado de ánimo, ¿no? Porque lo que hay que hacer es abrir la prensa más o menos honesta que hay en México, todavía hay alguna, y ahí ver una agenda que es la agenda de las luchas sociales. Y tenemos al ejército zapatista en el sureste de México en pie, firme, dando una batalla. Tenemos a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en las bases organizando a los maestros con los pueblos originarios y con los movimientos indígenas de la región. Y tenemos en Guerrero otros movimientos también en pie de lucha, y los tenemos en San Luis Potosí, los tenemos en Chiapas, en Campeche, y los tenemos, perdón, en Chihuahua. Eh, bueno, yo podría seguir y recorrer el continente diciéndole cuántos pueblos en el continente hoy están levantados en pie de lucha, no solamente en el ámbito de las luchas campesinas, indígenas, obreras, que las hay y muchas en todo México, sino además en los campos de la ciencia. Dentro de la UNAM hay debates importantísimos de pueblo trabajador que tiene conciencia de clase, aunque esté ejecutando un trabajo académico, científico, saben que siendo científicos también son proletarios, y saben que desde esa posición la conciencia de clase es la que alimenta una identidad de acción. Bueno, esos frentes, incluso en el mundo de las artes, hay movimientos interesantísimos de artistas en pie de lucha contra el modelo de mercado que ha fagocitado y que ha destruido las formas más creativas de expansión de conocimiento, de manejo de materiales, que hoy se han vuelto inalcanzables. En todo México hay un clamor enorme por el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Eso es una bandera muy importante contra las expresiones de la inflación, que también son eh, calamidades angustiosas y dolorosas para el bolsillo de la clase trabajadora, contra un montón de ilegalidades que se siguen cometiendo, incluso hay luchas importantes intestinas dentro del Poder Judicial, abogados que todavía los hay decentes, contra la mafia tremenda de la Suprema Corte de Justicia corrupta que tenemos. Es decir, no es que yo tenga un estado de ánimo, es que las pruebas son patentes y latentes de un pueblo que está protestando y movilizando el malestar, porque ahí está la clave. Perdería sentido la cuarta transformación, perdería sentido incluso lo mejor que tenga Morena, si no hubiese una base viva, activa, movilizada y en estado de ebullición permanente, eh, que está ahí en la base de este pueblo. El gran dilema es saber si las cúpulas están conectadas con las bases. El gran dilema está en saber si la agenda de las cúpulas realmente repite el discurso y el mensaje que producen las bases. Y esta discusión debería hacerse región por región, estado por estado, municipio por municipio y personaje por personaje, para saber si aquel presidente municipal que está en un cargo ahí, realmente su agenda potente, su agenda central, su agenda realmente 4T es el clamor de las bases que están en pie de lucha. Y ahí no alcanza la definición de optimismo. Ahí lo que alcanza es la definición de compromiso social, político y revolucionario. Qué interesante la forma en que lo está planteando, porque le comento, en algunos estados de la República precisamente no pasamos la prueba que usted está mencionando. Esa es la verdad. Hay personajes que parece que fueron adrede invitados para frenar la cuarta transformación desde adentro.
que no corresponden con los principios de no mentir, no robar y no traicionar, sino que son el emblema precisamente de lo que no queremos. Y eso, como le comentaba también, pues no suma, sobre todo ahorita en estos momentos que ese es el eslogan. Tenemos que sumar y aceptar ahorita. Le digo, no, hay personalidades que por desgracia pues, no suman, sino restan e incluso dividen a las bases. Y a veces también lo que se le ha criticado, en este caso a Morena, a través de sus dirigencias locales y nacionales, es que parece que se convirtieron en una máquina electoral en la que invitan a personajes porque tienen una supuesta popularidad, porque se les conoce, y digo, y no necesariamente porque no roben, no mientan y no traicionan, o bien invitan a personajes que no son veraces, no son leales y vamos, no son honestos para acabar pronto, ¿no? Entonces, eso a las bases sí les causa mucho ruido porque realmente son los que noto yo los más comprometidos. Me refiero, cuando menos yo puedo hablar sobre aquí en Nuevo León, conozco gente que ha participado desde antes que existiera Morena, participó en el 2006 para poder que llegara en ese entonces el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, a la presidencia, lo volvió a hacer en el 2012 y luego ahora en el 2018, y son bases amplias que quedaron totalmente relegadas cuando en los casos, por ejemplo, como el de Nuevo León, fueron infiltrados por personajes priistas totalmente oportunistas y por medio de las mañas priistas de toda la vida. Operación Carrusel para lograr las votaciones internas, en fin, están hasta documentadas. Cuando menos aquí le hablo de Nuevo León, pero sé que es lo mismo en otros estados. No puedo decir que en todos en la República, por eso digo, solo hablo del mío. Y sin embargo, la gente está desilusionada, está molesta, pero como quiera comprometida a pelear. Digo, bueno, háganlo, pero sé que no la tienen fácil. Entonces, en ese sentido, sí me cuestiono hasta qué punto las bases son escuchadas, porque creo que cuando uno escucha las bases es cuando realmente hay un compromiso revolucionario con un proceso de transformación. Y no siempre se ha visto este proceso a lo largo y ancho del país. Yo creo que si se les pregunta a las bases de cada estado, son las que deben de calificar si esto se ha llevado a cabo o no. Son las que realmente deben de decir, aquí se escucha las bases o no. Y la pregunta es, ¿las dirigencias locales y estatales estarán dispuestos a escuchar el fallo de las bases? Pues es el punto. Pero, digo, Sí, no, digo, lo que pasa es que yo en principio, hasta por método, le ajá, rehuyo a ciertas generalizaciones porque no los ayudan, ¿me explico? Yo ante eso trato de tener, no cautela, porque en realidad no temo, como dice, con la verdad, ni ofendo ni temo, ¿no? Pero no me gusta generalizar, no me gusta decir la gente está descontenta y decepcionada, porque yo eh, conozco gente que al contrario está feliz. Yo conozco, porque los conozco, ¿no? Tú sabes muy bien que yo soy mexicano, que yo claro, soy chilango y que mi vida, por más que yo me la paso viajando, etcétera, y que tengo a muchos años fuera de México, no se desconecta de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros, etcétera, de mis colegas, y recojo de algunos beneficios directos, incluso aquellos que no simpatizan con la figura del presidente López Obrador porque no les gusta, porque no les gusta cómo se peina, porque no les gusta cómo habla, por razones absolutamente intrascendentes, pero sí que reciben su pensión y reciben su ayuda y sí que tienen sus medicamentos en condiciones que nunca imaginaron posibles. O sea, algunas personas que han podido acceder a vivienda, en fin, no, para no perderme en ese inventario, eh, es que sí que hay personas, sí que hay sectores que pueden estar molestos y que también que conozco, que hay personas que pueden estar decepcionadas incluso, algunas incluso que se han desmovilizado de la actividad del movimiento, y no obstante, no veo en estas expresiones, habría que matizarles, repito, quiénes, cuándo, cómo, dónde, en qué periodos, por qué razones, este, eh, algunos que supusieron que la cuarta transformación iba a ser un chance de tener nuevos compadres para hacer nuevos negocios, para hacer nuevos, incluso negociados corruptos, y les falló porque hay lugares en los cuales de verdad que
han hecho limpieza de la corrupción, una de las grandes banderas del movimiento. Y habrá, y seguro, y conozco algunos casos en los que eso no se verifica, y se verifica, como bien dice, todo lo contrario. Ahora, pero esta contradicción de términos en sectores y en partes, a mí lo que me dice es que no se puede generalizar, que efectivamente habrá algún presidente municipal, seguramente habrá un candidato o un gobernador o un diputado, anda a saber, que no es el mejor, incluso que puede ser antitético al proyecto de la Cuarta Transformación. Y eso tiene que discutirse y denunciarse, y es parte del trabajo interno de la propia dinámica del partido y del movimiento. Pero lejos de eso, por otro lado, y en eso creo que la reflexión es crucial, el matizar es crucial. ¿Para qué? Para no intervenir de manera como chivo en cristalería, ¿no? En algunas reflexiones, porque entra uno y empieza una cosa como destructiva y resulta que por primera vez en décadas, pensémoslo 2 segundos, por favor, pensémoslo en 2 segundos. Por primera vez en décadas se logró sacar al PRI del control del Estado de México. Eso se dice muy fácil. Es una alianza histórica mafiosa que el grupo, algunos le llaman Atracomulco, ¿no? Sí, Atracomulco. Eh, no, yo no sé si estas definiciones alcanzan a ser suficientemente potentes para explicar el calibre de la mafia que se apoderó del Estado de México durante décadas y décadas y décadas, y cómo eso se expresó en la vida diaria. Cualquiera que tengamos un amigo que viva en el Estado de México, en Naucalpan, en Atizapán, invéntame cualquier lugar, ¿no? Eh, Sabe muy bien cómo los municipios, tomados por auténticos mafiosos. A mí nadie me va a contar que yo alguna vez fui a la presidencia municipal cuando trabajaba en México en el Canal 11 por razones de trabajo, a la oficina del presidente municipal, y yo vi sobre la mesa 3 o 4 metralletas, yo las vi. A mí nadie me va a contar de qué manera vivían armados estos personajes que se habían secuestrado el poder por la vía de las mayores y más inauditas de las corrupciones. De modo que esos cambios, te voy a poner el ejemplo que mi abuelita siempre decía, ¿no? Mira, atropellaron al vecino y en la esquina y tiene rota la cabeza y las piernas y resulta que está con dificultades para respirar, pero ya llegó una ambulancia, lograron estabilizarlo. Entonces decía mi abuela, maravilloso que ya pueda por lo menos empezar a respirar. ¿Ya se curó? No. ¿Ya está bien? No. ¿Ya se le pegaron los huesos? No, no es milagroso, pero está respirando. Entonces, eh, valga la metáfora, es una metáfora, y por cierto, como todas las metáforas, imperfecta y se puede objetar mucho. A donde quiero ir con esto es a decir, sí hay expresiones sociales de algunos espacios de la vida política en México que han encontrado posibilidad de decir y hablar y expresar un proyecto de salida y de transformación. Que esa transformación va más lenta de lo que uno quisiera, muy probablemente. Que la transformación sigue trayendo, como el río revuelto, ¿no? Consensos y disensos. Sí, es una ley general de la dialéctica. Todo desarrollo es desigual y combinado. Bueno, si hubiera tiempo un día, podríamos hacer una conversación profunda sobre Hegel que explica, ¿no? En la dialéctica, cómo la tesis y la antítesis tienen que elaborar una segunda negación y una transformación y un salto cualitativo. Ese salto cualitativo que Gramsci decía, ¿no? Lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer, y en este periodo ocurren las peores cosas, ¿no? En esta zona de la madrugada de los nuevos tiempos, ahí ocurren barbaridad y media. Entonces, como no somos ingenuos, como no somos nuevos en la historia, como no podemos darnos así como monjas asustadas por el diablo en la madrugada, como no vamos a salir corriendo tirándonos de los pelos diciendo, hay corruptos. No, sí lo sabemos, y sabemos incluso que en las próximas generaciones electorales que vengan, habrá esta discusión y se va a mantener. La pregunta es con qué dispositivo político estamos interviniendo en esto. Y son de las cosas que la Cuarta Transformación todavía no logra resolver, ¿no? Todavía no hay
hay cosas en el cuerpo vivo de del propio partido, hay faltantes muy serios respecto a su propia vida democrática. Hay faltantes en los procesos internos que tienen que discutirse, porque yo sigo negándome a que la estructura de un partido como este la decida el Consejo Federal Electoral por una encuesta que hicieron ellos. Yo sigo negándome a eso, yo sigo negándome a que resulte que ahora tengamos un nuevo candidato que pase por un proceso de encuesta antes de pasar por un plebiscito nacional en serio, y no por lo que cada uno represente de simpatías o de rating televisivo, sino porque dónde tienen metidas las manos, cuáles son los equipos de asesores que van a venir a resolver tres problemas urgentes en México. Hambre, que la hay; pobreza, que la hay, que es ofensiva y tremenda, aunque haya signos de estabilización y de decrecimiento en la micromésima. Eso tiene que desaparecer. Técnicamente es posible resolver el problema de la pobreza. Y, desde luego, el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Si eso no está en la agenda de los técnicos duros, ¿no? Que vengan y me digan, qué bueno que el peso mexicano está descendiendo respecto del dólar, magnífico, es insuficiente. Qué bueno que hay ahora un movimiento nacional que está proponiendo la lucha contra la corrupción. El enunciado es bueno, pero es insuficiente. Qué bueno que haya un presidente que ha hecho las mañaneras maravilloso, instrumento extraordinario para quebrarle la agenda política a la derecha, la columna vertebral de la agenda política del conservadurismo. Todos los días se fractura porque hay un hombre ahí que mantiene una actividad comunicacional valiosísima que se llama las mañaneras, pero son insuficientes. Necesitamos una revolución comunicacional en México que articule, que divulgue, que multiplique las voces y que por una vez y por todas tengamos un gran congreso también de la comunicación popular y democrática. En fin, hay una agenda. Lo mismo dirían los médicos, lo mismo dirían los abogados, lo mismo dirían todos los sectores de la vida productiva del país. Incluso lo mismo dirían los industriales honestos, los que realmente entienden el movimiento del aparato productivo del país, y que los hay. eh, lo mismo dirían, porque también ellos necesitan ver al interior de esas organizaciones productivas una revolución que les facilite cosas, que les limpie el terreno de tanta tranza que hay, que tienen que sobrevivir. En fin, entonces, ¿en qué momento está la cuarta transformación? En el quinto año de su desarrollo, con Morena como movimiento y con Morena como partido. Y que, por cierto, todo este desarrollo desigual y combinado, todo este conjunto de contradicciones, lo que vienen a plantearnos es, bien, los que van a liderar esta siguiente etapa, los que vamos a impulsar que la cuarta transformación no se pierda, con qué instrumental práctico, concreto vamos a lograr, repito, que lo deseable pase a ser posible y realizable, ¿no? En el corto plazo. Y ahí, pues, más que generalidad, necesitamos especificidad, ¿no? Maestro, usted ahorita mencionó un punto clave, un proceso de comunicación que se necesita armar en México, que está avanzando, pero que no se ha armado, por decirlo así. Y conociendo su trayectoria a nivel, pues ahora sí que internacional, sé que usted ha estado dentro precisamente en esta creación de este tipo de comunicación en varios países de América Latina. ¿Cómo se pudiera articular un proceso, así como lo está mencionando usted, para toda la patria grande que padece del mismo problema? Medios hegemónicos totalmente controlados de la derecha que día a día tratan de imponer narrativas que en muchos casos ni siquiera tienen que ver realmente con la realidad, pero que están todo el tiempo ahí. Y usted ha mencionado una y otra vez que estos procesos son fundamentales para poder lograr pues, simplemente un proceso que pueda despertar conciencias, si no, ¿cómo? Lo ha puntualizado, yo creo que es de las pocas personalidades con las que contamos en América Latina, en la que usted siempre ha estado atento a ese punto, que muchas veces no se ve y muchas veces tampoco se busca que se logre y se haga algo al respecto, o queda esto totalmente limitado a emitir comunicados a través de redes sociales y se acabó. O también limitado realmente, en el caso de México, a las mañaneras, a lo que hace el presidente, y esto no continúa más allá. No se, el mensaje se queda a ese día y se pasa luego a otro día y no se llega hasta donde tiene que llegar
porque incluso, como bien sabemos, que hay mañaneras que han sido trascendentes y sumamente importantes en este país, y ahí quedó. No se avanza más que eso, y debería ser un proceso que como olas decir, oye, ya se generó esto en la mañanera, hay que continuarlo porque eso tiene consecuencias. ¿Cómo ve eso, esa posibilidad de que se pueda lograr un proceso comunicacional, por decirlo así, ya no solo en México, sino unitario en países de América Latina que sufren este embate diario de la derecha, por decirlo así? Es un problema también de estrategia política, ¿no? Tenemos que entender que el problema de la comunicación es un problema de seguridad nacional, que están en marcha en este continente hoy golpes de Estado mediáticos, ¿no? Que están tratando de desfondar a países. Ahora mismo acabo de escuchar hace rato compañeros convocando a un acto de solidaridad con el hermano pueblo de Cuba, porque resulta que se les antoja a los yanquis decir que es un Estado terrorista, ¿no? Y hay una campaña mediática mundial para convencer al mundo de que Cuba es un país terrorista, más terrorista que Estados Unidos. Yo no me puedo imaginar cuál puede haber, pero en todo caso, la ofensiva comunicacional se convierte ya en un problema de seguridad nacional, porque además es verdad que es una de nuestras más grandes debilidades en términos de acción política. El de la comunicación nos tiene atados a una cantidad de problemas muy serios. Por ejemplo, nosotros tenemos una dependencia tecnológica gravísima en materia de comunicación. No fabricamos un solo tornillo de las herramientas que usamos para la comunicación. Dependemos de lo que fabrican los yanquis y de si nos quieren vender lo que se les pegue la gana vendernos, porque resulta que las cámaras que compramos hoy, dentro de unos cuantos meses estarán caducas, y resulta que esa caducidad programada nos va a determinar un sistema de compra y de dependencia permanente de esa tecnología. Resulta que ahora están inventando la inteligencia artificial, que es un modelo de control de la información, de manipuleo de la información, del Big Data, y resulta que no tenemos ninguna estrategia ni ninguna herramienta para intervenir, ni siquiera un marco jurídico que podamos hoy por hoy proponer y establecer para que no nos usen la información personal, para que no me usen la figura de mi rostro, para que no me usen la de huella digital, para que no me usen ninguna de mis características, de mis hábitos de consumo y de uso de las redes, para los negocios unos cuantos crápulas que son los que se adueñan de lo que se llaman hoy el Big Data o la inteligencia artificial, que es uno de sus engendros, ¿no? Entonces, la discusión en materia de comunicación es que lo que necesitamos es cumplir con los proyectos que propuso en 1980 el informe McBride. Ya la UNESCO publicó un documento que se llama así, Informe McBride, que se llama Un Solo Mundo, Voces Múltiples, donde están delineadas las 4 o 5 más importantes tareas que hay que cumplir al respecto. Y una de ellas es impedir los procesos monopólicos en materia de comunicación, porque la concentración monopólica de medios es una amenaza contra las democracias. Lo sabemos porque el grupo Clarín de Argentina es un peso muerto que ataca y agrede sistemáticamente a todo el proceso democrático que aquí se vive, o que o Globo de Brasil es una mafia brutal que infló a monstruos como Bolsonaro y que ha inflado a otro conjunto de protagonistas de la antidemocracia en Brasil, o que el Mercurio de Chile es otro monstruo que, bueno, no me da tiempo de hacer el recuento que ya Matelarte en sus tiempos hizo cuando trabajó en el proceso popular de Chile con Salvador Allende, y así podríamos decir el comercio de Ecuador, y así podríamos decir en Colombia y en Venezuela, ¿no? La mafia brutal que dominó los medios de comunicación ahí, y que hoy todos estos tienen su sede principal en Miami, con sus laboratorios de guerra psicológica, etcétera. Entonces, mientras eso ocurre, nosotros que somos cada vez más participando en redes, como en esta comunicación que ustedes emprenden, en Twitter, en Facebook, en todas las plataformas habidas y por haber, me niego a llamarle redes sociales porque son redes realmente de unas empresas en las cuales nosotros somos como infiltrados, pero en todo caso, la realidad es que hay evidencia hoy de que se han multiplicado como en un archipiélago inmenso vocaciones comunicacionales democratizadoras, pero es un archipiélago inconexo. Y quiero insistir en eso porque lo que no hemos logrado es una mínima organización de bases en las que podamos dialogar de igual a igual entre todos los hermanos que hoy podríamos ya hacer
comunidad comunicacional organizada, como planteó alguna vez Juan Domingo Perón de la comunidad organizada, cosa que, pues, por cierto, no hemos cumplido en ningún lado, ¿no? Entonces, el asunto de la batalla comunicacional tiene que ver con democratizar los medios, tiene que ver con unificar agendas, tiene que ver con ponernos de acuerdo en que todo el continente hoy está protestando por la inflación. Hay que politizar la inflación. La inflación no es un dios griego que anda por ahí haciendo de las suyas y que es malo per se. Es una guerra económica, es una guerra contra el salario de los trabajadores en todo el continente. Y sé lo que digo, estuve en Canadá hace poco y los trabajadores con los que estoy hablando allá, todos se quejan por la inflación en Canadá y en Estados Unidos, todos se quejan por la inflación y en todo el continente la inflación está haciendo estragos. Unos más, otros menos. En Argentina ronda ahora por el Mm. 120%, ¿no? Para escalofrío de medio mundo. Entonces, eh, esta es una agenda. Yo no acabo de ver hoy todavía, cuando abrimos los medios de los compañeros y hermanos de todo el continente, no veo que la inflación sea razón política. No dije partidista, digo politización de el tema, que es que nos está afectando a millones y millones de trabajadores en todo el continente. Y no veo que sea agenda dura, ni siquiera de los candidatos de algunos partidos políticos. Entonces, eh, esa clase de consigna comunicacional debería construirse como una agenda obligatoria de todos nosotros. Hay una agenda obligatoria que tiene que ver con la seguridad, porque la delincuencia organizada está haciendo destrucción degenerada por todos lados. Lo que hemos visto y padecido en México por lo que se llama delincuencia organizada, eh, tiene réplicas en Centroamérica y tiene réplicas en Sudamérica, que parece que todos los gobiernos están como más predispuestos a convivir, si no es que a cohabitar con las mafias del narcotráfico, antes que entrar a resolver los problemas de fondo que eso representa, no solamente por el consumo de las drogas, sino por toda la corrupción social que eso genera, ¿no? Y todo el lastre que va a generar para las próximas para las próximas, eso, valga la expresión, las próximas generaciones. Eh, entonces, no necesitamos, no se trata solo de tener instrumentos para la comunicación, se trata de construir en conjunto un programa para la patria grande en materia de comunicación. ¿Y por qué además? Porque somos una patria grande diversa, más o menos 600 pueblos originarios en todo el continente, con sus respectivas tradiciones, sus lenguajes propios, su impronta histórico-cultural. Eh, Tenemos un continente rico en música, rico en artes plásticas, rico en artesanía, rico en identidades y diversidades. Y eso en el discurso oficial del establishment no aparece, porque ellos lo que quieren es más bien uniformar costumbres, uniformar hábitos para someterlos al modelo de consumo imperial. De modo que esa batalla cultural no la estamos encarando, no veo que sea parte de la agenda. Eh, es verdad que algunos gobiernos han hecho y están emprendiendo iniciativas, algunas más rápidas, otras menos. Otros gobiernos ni se enteran, ni se interesan por el tema. El paisaje es preocupante y creo que en la medida en que sea cierta la hipótesis de que esto es un problema de seguridad nacional y en la medida de que sea cierta que esto es nuestra debilidad política más grande, en esa medida tenemos que convertir en una agenda de debate dentro de los partidos que se llaman de izquierda o progresista, ¿no? Eh, Maestro, me dejó pensando mucho en dos cosas que dijo, que pocas veces se dice, cuando dijo que la comunicación tenía que ser un asunto de seguridad nacional. Pocas veces tenemos esa conciencia de que realmente esto debe ser así. Y tiene toda la lógica en base a los estragos que hemos estado sufriendo a través de esa concentración malévola que hacen los medios de comunicación. Como bien lo mencionó en el Globo, el Clarín, digo, el Globo allá en Brasil, el Clarín en Argentina, y acá también, en México, en Televisa y todos estos grupos que realmente hicieron mucho, mucho daño a costa del erario, porque se hicieron millonarios en base a lo que, pues del dinero público que les daba el gobierno en turno para tener el control de nuestras mentes, tener algo que estar pensando siempre en términos que a ellos les conviniera.
Entonces, y el otro tema es lo que está hablando en términos de inflación. Estoy tratando de recuperar ahorita el artículo que leí hace poco, en la cual precisamente desde Estados Unidos y economistas reconocidos hablaban de que esta inflación pues era producida precisamente por las grandes empresas, la que estamos viviendo, en la que estaban aumentando sus utilidades, sus ingresos, simplemente por gusto, porque estaban controlando el mercado y que ellos eran los responsables de esta inflación, que las demandas de los trabajadores, que a veces se les atribuye el que precisamente el que se aumente el salario mínimo, se dice, va a causar inflación. No es real, que eso es mentira, que realmente hay una enorme desproporción entre lo que se les concede a través del salario mínimo a los trabajadores a a la manipulación de los precios que hacen los empresarios, los grandes empresarios, los que son de prácticamente que podríamos decir que son monopolios de hecho o de facto en la inflación, que ellos realmente son los responsables. Y lo chistoso es que esto no lo dice un cubano, un economista cubano o un economista peruano o mexicano, sino que lo dicen ahí mismo en Estados Unidos. Estaba buscando ahorita el nombre porque es una mujer que ha causado mucho impacto, pero que ya no volví a saber de ella. Yo creo que ya no dejaron que se desparramara más la información. Pero es cierto, si se politizara esto, descubriríamos quiénes son los que nos están infringiendo esta, esta inflación. Sabríamos quiénes son los responsables. Podríamos exigirles a ellos e ir por ellos, porque realmente lo que hacen es acabar con vidas. Es lo que pasa. Se acaban con aspiraciones, con deseos de superación y con vidas, porque a veces no alcanza el dinero para poder solventar eh, la salud, para acabar pronto. Entonces me deja realmente impresionado, maestro. Pues mire, me gustaría preguntarle nomás brevemente a cómo están los escenarios actuales en América Latina en relación a elecciones, dado que usted está en Argentina, ¿cómo ve las cosas allá? Ahorita que mencionó al Clarín, ¿cómo está la situación allá? De hecho, estábamos buscando tener un programa en relación a Argentina a que quedara ahorita Sergio Massa, porque es el candidato que aparentemente ya es el oficial allá en Argentina, y nos gustaría saber ¿cómo ve usted las cosas allá en relación a esto que está por suceder en las elecciones, las del paso y luego las finales, ¿no? El cambio del presidente. Pues la situación es difícil, pues porque las consecuencias son tremendas. El gobierno anterior de Mauricio Macri, a ver, voy a tratar de decirlo con la mayor claridad porque siempre es difícil explicar esto, pero Mauricio Macri fue al Fondo Monetario Internacional a pedir un crédito y el Fondo Monetario le entregó un crédito por algo así como 50.000 millones de dólares. Voy a repetir la cifra porque es importante tenerla en claro, 50.000 millones de dólares, más o menos ese es el cálculo, con intereses y algunas otras, ¿no? Em, Resulta que el propio Fondo Monetario Internacional tiene prohibido entregar un crédito de tal tamaño, que nunca en su historia le entregó un crédito tan grande a ningún país, que nunca el Fondo Monetario Internacional consultó a nadie para poder hacer semejante crédito y que el crédito se lo entregaron a Mauricio Macri sin autorización de la Cámara de Diputados, sin haberle consultado a la nación si estaba dispuesta a endeudarse por semejante suma. Esa suma se le entregaron a Macri y lo que hizo Macri con esos 50.000 millones fue fugársela toda. No existe en Argentina hoy una banquita en ningún jardín, no existe una banqueta que hayan hecho, no existe un farolito que hayan puesto, no hay focos en las calles que hayan comprado con esa deuda. Es decir, toda, íntegramente, los 50.000 millones se los fugaron, se los robaron y se los llevaron a los paraísos fiscales, donde estos muchachos tienen sus fortunas. Entonces ahora resulta que el país tiene que pagar semejante deuda. Y, y, y eso ha provocado, primero, un problema desató un proceso inflacionario terrible porque 50.000 millones hacen que el Banco Central del país esté desfondado. Hoy el Banco Central de la Argentina apenas tiene 5.000 millones, según cifras que escuché hace 2 días. Eh, el país está en un proceso inflacionario porque tiene un endeudamiento gravísimo y porque los formadores de precios están aprovechando este proceso inflacionario para desvencijar y desprestigiar al gobierno de los Fernández en este momento. Entonces,
la expectativa electoral es muy difícil, porque ahora anda a convencer a la gente de que vote por ti, si el problema de la inflación está como está, si los salarios han perdido más del 30% de su capacidad de adquisición, y si además tienes una deuda enfrente que no vas a poder pagar de ninguna forma, por los próximos 20 años o más, y que tienes empeñados y endeudados ya a tus bisnietos, ¿no? Este paisaje, como lo maneja el Grupo Clarín y lo maneja toda su mafia mediática, empeora todos los días, porque además son calumnias contra la vicepresidenta Cristina Fernández, porque además son mentiras por todos lados, eh, sostenidas así como en México tenemos a un Loret de Mola, que es verdaderamente una vergüenza nacional, una vergüenza nacional. Así tenemos en Argentina 14 Loret de Mola, así como tenemos acá un personaje en la política que se llama Javier Milei, pues hay en No, América Latina como 80 Mileis y tenemos en versión masculinas y femeninas, como la señora Galvez en México, ¿no? Que es la versión Milei de allá. En fin, pequeños ejemplos de antipolítica y de destrucción del tejido económico, social y político, hoy están costándole mucho a la Argentina. Algunos sectores son optimistas con que el candidato Massa logre concitar una síntesis y en esa síntesis se haga lo que ahora llaman aquí un metabolismo de distintos grupos y eso logre ganar las elecciones y ojalá Argentina se librara del manotazo brutal que la derecha quiere venir a dar, porque si ya es un horror lo que acabo de narrar, como un ejemplo de lo que hizo Macri, pues más horror es lo que están planteando hacer ahora. Ya lo anuncian. Ellos quieren hacer más y más rápido lo que hizo Macri. Quiere decir privatizarlo todo, entrar en una fase de neoliberalismo absolutamente furibundo y con eso lo más probable es que en muy poco tiempo un estallido social sin, sin, sin saber cuáles pueden ser las consecuencias, hasta dónde y cómo. Ya de hecho hoy en Argentina hay un proceso de represión brutal contra el pueblo en la provincia de Jujuy. El gobernador Morales fue a aprobar una nueva constitución estatal en la que prohíbe la protesta social, en fin, que criminaliza toda gestión que tenga que ver con dignificar el salario de los profesores, en fin, y ya ha habido episodios de represión y muertos ahí. Este señor gobernador ahora es candidato a vicepresidente junto con el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el paisaje por el lado de la derecha y de la ultraderecha, pues es una amenaza real a la propia sobrevivencia de las instituciones en Argentina. Yo veo complicado los próximos meses, aunque pues hay algunas medidas que se han tomado que podrían ser en el corto plazo un alivio. Ayer mismo se inauguró un gasoducto que está vinculado a las terceras más grandes reservas de petróleo y de gas en el mundo. Hay yacimientos de litio importantes en Argentina que si lo saben manejar, si el Estado sabe administrar eso, seguramente encontrará un respiro importante para la economía, pero todo eso primero tiene que resolverse en las urnas para poder ver si tienen capacidad de gestión frente a esas riquezas, ¿no? De todas maneras, este panorama de Argentina pues se replica en otros países, los hermanos uruguayos ahora con el gobierno neoliberal de ultraderecha de la calle Pou, nos resulta que no tienen agua para tomar, que sí, es les quedan tragedia unos eso. cuantos días, ¿no? Con agua y la que sale por la llave, pues es un agua sucia y es un agua salada, que ni para bañarse, pues, en fin, ¿por qué? Pues porque en lugar de invertir los recursos del pueblo en soluciones para todos, lo que han hecho es pues jinetearse la lana a ellos y embolsársela, ¿no? Como son los neoliberales, ya los conocemos en México bastante bien. Entonces, el paisaje, repito, para Argentina y para buena parte de América del Sur, incluyendo a Chile, incluyendo a Perú y incluyendo a Bolivia, con sus matices. Desde luego, Bolivia es ahora, hoy por hoy, uno de los países económicamente más avanzados de la región.
es un país que tiene soberanía energética y que está decidiendo por sí mismo muchas cosas, pero justamente por eso amenazada, está recuperándose todavía del golpe de Estado que le dieron hace muy poco, en fin, em, y nosotros además, creo, los mexicanos, muy desinformados sobre lo que pasa en América Latina y en Sudamérica, bastante poco enterados, porque si nos enterásemos con mayor cuidado, con mayor atención, con mayor fraternidad de lo que viven los pueblos hermanos, lo que veríamos es claramente laboratorios en los cuales, decía mi abuelo siempre, oye, eso que está pasando allá, ¿es el pasado de México o es el futuro? ¿No? ¡Wow! Y, y esa manera de preguntarlo a mí siempre me inquietó porque yo decía, hay que ver cómo se contesta. Bueno, pues hay que ver si lo que está pasando en Jujuy es el pasado de la Argentina de los años 70 y de la dictadura o es el futuro que le están preparando ahora, ¿no? Hay que ver si lo que está pasando en la región es el pasado remoto del México de los años previos al 68, que fue un estallido, o es el futuro que nos están deparando las fuerzas de Claudio X González y toda su pandilla, ¿no? Eh, entonces, ahí hay que alarmarse, hay que estudiar, hay que abrazarnos fraternalmente, hay que conocernos con los pueblos hermanos de la patria grande, hay que ser solidarios con el presidente Petro de Colombia, hay que ser solidarios con los hermanos cubanos y venezolanos y nicaragüenses, Y hay que, peruanos, maestro, y y peruanos con peruanos, que los que están masacrando ahí esta mujer. y peruanos, y también en Belice, y también en El Salvador, y también en el Caribe, ¿no? En Haití, en fin, la patria grande es un menú de horrores en esta hora, y lo más grave es que nosotros nos desayunemos en la mañana mirando qué pasa en la Casa Blanca y creamos que estamos informados. Maestro, mire, dijo un punto que para mí y para el productor Eduardo Penagos es medular. Nosotros a través de Latinidades le podemos comentar que hemos hecho más de 350 charlas en más de 33 países y creo que muy pronto diremos que hemos podido platicar con toda América y el Caribe. Pocos pueden decir eso a nivel del continente y sobre todo que las charlas son en base a gente que es política y activista de izquierda. Casi nadie sabe qué pasa en San Vicente y las Granadinas o en Granada, nadie sabe. Bueno, hasta allá hemos podido contactar gente de izquierda que nos habla de sus luchas y de cómo se enfrentan hasta las grandes transnacionales o a la oligarquía que está ahí, o a veces oligarquías inglesas o francesas, porque a veces pasa eso todavía en esos lugares del continente. No hemos acercado el Caribe al continente y no hemos acercado el continente al Caribe, que es parte del esfuerzo de Latinidades. El que precisamente lo que usted dice, ¿cómo me desayuno si Biden dijo una idiotez o no, dijo un chiste, cuando lo que está pasando en América Latina es más grave? Maestro, de veras le quiero agradecer este espacio. Nos dio una cátedra, la verdad me dejó muchas ideas y creo que eso es lo valioso de las charlas con usted y con las personalidades que nos hacen favor de acompañarnos. Ideas que retumben en la cabeza para que puedan generar cambios y que esto se pueda traducir en acciones concretas para poder generar pensamiento político y acción política. Creo que esta charla con usted lo logró en muchas direcciones. Nos deja el sentido de que tenemos que estar más comprometidos con lo que ya estamos haciendo aquí y que tenemos que hacer más. Le quiero agradecer de veras el apoyo que nos ha dado siempre que es convocado y las personalidades que a través suyo hemos podido conseguir para que pueda nutrir este esfuerzo comunicacional. Esta es su casa, maestro, y le agradezco de corazón su apoyo y la cátedra que nos acaba de dar. No, al contrario, yo soy el agradecido. En última instancia, para lo que creo que debería ser un grano de arena de estas conversaciones, es para recordarnos todos permanentemente que no debemos perder el sentido de clase a la que pertenecemos, ¿no? Que a fin de cuentas todos los que dependemos de un salario somos parte de la clase trabajadora y que en esa posición, así sea un salario que nos construimos por nosotros mismos, en la medida en que dependemos de un modelo económico que pues en la medida en que lo que hacemos sirve para alimentar a nuestra prole, ¿no? Básicamente, y no para mucho más. En esa medida creo que es importante recordarnos
que el debate profundo, que la gran lucha, la madre de todas las luchas, sigue siendo la lucha de clases, y que como gran madre de todas las luchas abarca la lucha ideológica, la lucha científica, la lucha emancipatoria en comunicación, en las artes, en todos lados. Así que, y que como es una lucha, pues nos exige siempre definir de qué lado vamos a estar. Y no vaya a ser la de malas, de que en una de esas los victimarios se vuelvan cómplices de sus las víctimas sean cómplices de sus victimarios, y entonces nos salga todo peor patas para arriba. Así que ojalá esto sea un granito de arena para esa batalla, y bueno, la seguiremos toda vez que haya oportunidad, ¿no? La última vez que tuvimos oportunidad de charlar con ustedes, usted dijo la última, dije, hagan la última palabra que viene en el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels. Dijo, unidos. Y que, Le preguntaron, ¿cómo vamos a salir de este berenjenal espantoso que es el capitalismo? Le preguntaban a don Charlie, don Carlitos, no sé cómo le habrán dicho, ¿no? Y ¿no? él puso una palabrita de 5 letras al final de su manifiesto. Y es la que todavía no cumplimos, ¿no? Unidos. Pues es lo que vamos a intentar hacer, porque ya es cuestión de supervivencia poder lograr esa unión. Maestro, sé que está ocupado, no le quito más tiempo. Gracias por esta charla tan valiosa que nos dio. Y que Un tenga muy abrazo buen grande. día. Ay, Un abrazo buenas grande. noches, perdón, allá en Buenos Aires. Un abrazo grande. Hasta Gracias. siempre. Gracias. Hasta siempre. Gracias.